El vasto imperio babilónico, ahora bajo el puño firme del rey Darío el Medo, se extendía como un tapiz de poder y gloria, pero incluso en la cumbre del poder, la envidia es una sombra persistente. Entre los miles de funcionarios y príncipes que servían al rey, había uno que destacaba por encima de todos, no solo por su sabiduría, sino por una luz que parecía provenir de otro mundo: Daniel. Darío, un hombre de mente aguda, había reconocido en él un espíritu superior y lo había elevado a una posición de autoridad suprema, planeando incluso ponerlo a cargo de todo el reino. Pero el ascenso de Daniel no pasó desapercibido. Su éxito, que era el fruto de su integridad y la bendición de su Dios, se convirtió en una espina clavada en el corazón de los otros líderes. Eran sátrapas y príncipes, hombres acostumbrados a las intrigas y a la opacidad de las sombras, y no podían tolerar la rectitud de Daniel. Su vida era un reproche silencioso a la suya, y su fe, una fortaleza inexpugnable. Juntos, se confabularon para encontrar alguna falta en su carácter o en su administración, cualquier excusa para derribarlo de su pedestal. Lo investigaron todo, sus finanzas, sus decisiones, sus palabras, pero no encontraron nada. Ni un solo error, ni una sola traición, ni una pizca de corrupción. Su gestión era tan impecable como su alma. Fue entonces que la malicia de sus corazones concibió un plan tan perverso como brillante. Se dieron cuenta de que la única manera de atrapar a Daniel era atacarlo en lo más profundo de su ser, en el único lugar donde su lealtad era inquebrantable, su relación con su Dios. Con aires de adulación, se presentaron ante el rey Darío. «Oh, rey Darío, vive para siempre», proclamaron con falsa reverencia. Todos los presidentes del reino, los gobernadores, los sátrapas, los consejeros y los capitanes, hemos acordado promulgar un edicto real, que todo aquel que en el espacio de 30 días pida cualquier cosa de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El decreto, diseñado para halagar la vanidad del rey y consolidar su poder, tenía una trampa mortal oculta en su interior. Darío, sin sospechar las verdaderas intenciones de esos hombres, firmó la ley con su sello real, un acto que, según las leyes de los medos y los persas, era irrevocable. El edicto se difundió por todo el imperio, un eco de vanidad y una sentencia de muerte para un hombre. La noticia llegó a oídos de Daniel. El edicto prohibía la oración, un acto tan vital para él como el respirar. Pero en lugar de esconderse, de cerrar sus ventanas o de orar en secreto, Daniel hizo algo que demostró la profundidad de su fe. Subió a su aposento alto, cuyas ventanas daban a Jerusalén, y se arrodilló 3 veces al día, como era su costumbre. Abrió de par en par las ventanas y oró, dando gracias a su Dios. No había miedo en su corazón, solo una confianza inquebrantable en que su Dios era más grande que cualquier rey o cualquier foso. Sus enemigos lo esperaban. Desde la distancia, vieron la silueta de Daniel arrodillado. Se apresuraron a la presencia del rey, con la sonrisa de la victoria en sus rostros. ¿No has firmado un edicto, oh rey, de que todo hombre que pida de algún dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones?, preguntaron. La ley es irrevocable, respondió el rey Darío. Pues ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni al edicto que has firmado, sino que ora 3 veces al día. El rostro de Darío se contorsionó en una mezcla de ira y desesperación. Se dio cuenta de que había sido engañado, que había condenado a muerte al hombre que más respetaba. Toda su autoridad y su gloria se sentían vacías en ese momento. Daniel, el hombre de Dios, el siervo leal, iba a ser entregado a las fauces de las bestias. La sentencia estaba dada, y no había nada que el rey pudiera hacer. La noche cayó sobre la ciudad, densa y fría, como el plomo en el corazón del rey Darío. Se retiró a su palacio, pero la majestuosidad de sus salones y la opulencia de su cena eran un tormento. No quiso comer, ni entretenerse con la música de sus concubinas. La angustia lo devoraba. Había sido un tonto, manipulado por hombres sin honor, y su mejor consejero, su amigo Daniel, pagaría con su vida por su error. La imagen de Daniel, un hombre de fe inquebrantable, a punto de ser devorado por las bestias, era un fantasma que lo perseguía en cada rincón de su palacio. Mientras tanto, en las oscuras profundidades del foso de los leones, lejos del tormento real, Daniel vivía una noche de paz. El foso, una oscura y húmeda prisión, resonaba con los gruñidos de las bestias hambrientas. Los leones, con sus ojos brillantes en la oscuridad, rodeaban al hombre. Pero un silencio sobrenatural los envolvió. No era el silencio de la sumisión,
sino el de la obediencia a una fuerza superior. La fe de Daniel no era solo una creencia, era una fuerza que movía montañas y, en este caso, silenciaba a las bestias. Rodeado de la muerte, Daniel no sentía miedo. Una presencia angelical, enviada por su Dios, había sellado las bocas de los leones. Las garras y los colmillos, que pocas horas antes habrían destrozado a su presa, ahora eran inofensivos. La noche se convirtió en un santuario, una prueba viviente de que la fe es un escudo más fuerte que cualquier jaula, y que la protección divina no conoce de imposibles. Con la primera luz del amanecer, el rey Darío saltó de su lecho. No esperó a sus guardias, ni a sus consejeros. Corrió hacia el foso de los leones con el corazón en un puño. Su voz, entrecortada por la angustia y la esperanza, resonó en la bruma de la mañana. Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien tú continuamente sirves, librarte de los leones? Para su asombro y alegría, una voz serena y familiar le respondió desde las profundidades del foso. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo». El corazón de Darío se llenó de un gozo indescriptible. Ordenó a sus hombres que sacaran a Daniel del foso inmediatamente. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que no había ni un solo rasguño en su cuerpo. Daniel estaba completamente ileso. Su fe había sido vindicada ante la incredulidad de todos. El milagro era un testimonio innegable del poder del Dios que servía. Lleno de ira y de justicia, el rey Darío ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel fueran traídos a su presencia. Y sin dudarlo, los hizo arrojar al mismo foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Pero a diferencia de Daniel, su suerte fue otra. Antes de que tocaran el fondo del foso, las fieras los atacaron y los destrozaron, demostrando que la protección de Dios no era un capricho, sino un regalo para aquellos que lo honraban. El rey Darío, con un nuevo entendimiento del poder y la majestad del Dios de Daniel, emitió un nuevo decreto que se extendió por todo su imperio. En él, mandaba a todos los pueblos y naciones que temieran y honraran al Dios de Daniel, porque él era el Dios viviente, y su reino no tendría fin. Y así, la fe de un hombre que se arrodilló ante Dios y no ante un rey, no solo lo salvó de la muerte, sino que transformó el corazón de un imperio, demostrando que la verdadera fuerza no está en el poder del hombre, sino en la fe que calla a las bestias.